¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo tener certeza de nuestra fe? Es una de esas preguntas que van al fondo de todo, ¿no? Bueno, el capítulo 2 de la primera epístola de Juan no solo se mete de lleno en esto, sino que nos da una especie de mapa, una guía para encontrar esa seguridad. Así que vamos a analizar este texto juntos para ver qué respuestas nos ofrece. El autor va directo al grano, lanza esta pregunta que es fundamental. Y no está hablando de un conocimiento de libros, de algo superficial, sino de una relación real, genuina. Prácticamente todo el capítulo se construye para responder a esta pregunta, dándonos pruebas tanto prácticas como teológicas. Para entender bien su argumento, vamos a dividirlo en 5 partes clave. Primero, la base de nuestra confianza. Luego, las evidencias prácticas en nuestra vida. Después, las advertencias que nos da. También, cómo identificar el engaño y, finalmente, cuál es la solución que tiene el creyente. Ok, todo, absolutamente todo, comienza aquí. Antes de decirnos qué debemos hacer, Juan pone sobre la mesa lo que Cristo ya hizo. Y esta es una base sólida, inamovible, que está diseñada para darnos una confianza que no depende de si lo hacemos todo bien o no. La primera pieza de este rompecabezas es la idea de Cristo como nuestro abogado. Pensemos en un defensor legal. Cuando fallamos, cuando pecamos, el texto dice que tenemos a alguien justo, que intercede por nosotros ante el Padre. Ojo, esto no es una excusa para pecar, para nada. Es un consuelo increíble para cuando fallamos. Y aquí viene una palabra que suena un poco teológica: propiciación. Puede sonar complicada, pero la idea es crucial. Significa, en pocas palabras, que el sacrificio de Cristo en la cruz satisfizo por completo la justicia divina. Fue el pago perfecto y definitivo por el pecado, algo que calma la justa ira de Dios. Y justo aquí, Juan amplía el panorama de este sacrificio. Deja clarísimo que no es un beneficio exclusivo para un grupito. No, la provisión de este sacrificio es para todo el mundo, lo que nos muestra su tremenda magnitud y que es más que suficiente. Bien. Con esa base ya establecida, el autor ahora da un giro. Pasa de lo que creemos a cómo vivimos. La teología, digamos, se vuelve práctica. Si de verdad conocemos a Dios, ¿cómo se ve eso en el día a día? El argumento de Juan es súper directo, ¿no? Nos pone un contraste muy claro entre dos caminos. Decir que se conoce a Dios mientras se vive en desobediencia es, según el texto, una contradicción total. La evidencia real, la prueba, es una vida que busca alinearse con su voluntad y seguir el ejemplo de Cristo. Y toda esa obediencia se resume en un mandamiento central: el amor. Juan usa esta metáfora poderosa de la luz y la oscuridad. Es imposible afirmar que se está en la luz y al mismo tiempo odiar a un hermano. El amor en la práctica es la prueba definitiva de que uno camina en la luz y no anda perdido en la oscuridad. Ahora el tono cambia un poco, porque pasamos a una advertencia muy seria. El texto nos presenta una elección fundamental, un conflicto de lealtades entre dos amores que sencillamente no pueden coexistir. Es muy interesante cómo Juan se dirige a su gente. Les habla como hijitos, padres y jóvenes, reconociendo que hay diferentes niveles de madurez espiritual. Y a cada grupo le recuerda en qué se basa su fortaleza antes de darles la advertencia. Es como decirles: recuerden quiénes son en Cristo, porque eso es lo que les da la fuerza para resistir. Y aquí está la advertencia, así, en su forma más pura y directa. No hay términos medios. El amor por el mundo, entendido como el sistema de valores que se opone a Dios, es incompatible con el amor por el Padre. El punto es que el corazón no puede tener dos dueños. Para que no quede como una idea abstracta, Juan define qué es el mundo. Lo desglosa en estas 3 categorías: los apetitos desordenados del cuerpo, la codicia que nos entra por los ojos y, la arrogancia que se basa en lo que tenemos o en quiénes somos. Y dice claramente: estas cosas no vienen del Padre. La elección se vuelve todavía más clara cuando pensamos en cuánto dura cada cosa. El mundo y todo lo que ofrece es temporal. Se está pasando. En cambio, el que elige hacer la voluntad de Dios tiene una promesa de permanencia eterna. Es un contraste brutal entre lo que se desvanece y lo que dura para siempre. Junto a la advertencia sobre el amor al mundo, viene otra, la del engaño doctrinal, que muchas veces nace de esa misma mentalidad mundana. Aquí el tono del autor se vuelve más urgente.
Esta frase crea un sentido de inminencia, ¿verdad? Para el autor, la presencia de falsos maestros es una señal clara de que se está viviendo en una era crucial, el último tiempo. Por lo tanto, la necesidad de tener discernimiento es máxima. Pero a ver, ¿qué es un anticristo? El texto lo define muy bien. No habla necesariamente de una única figura del fin del mundo, sino de cualquiera que promueva la mentira central, negar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y el argumento de Juan es que negar al Hijo es en efecto negar también al Padre. Juan nos da una guía súper práctica para identificar este engaño. Primero, dice que estos engañadores salieron de la misma comunidad, pero su partida demostró que nunca fueron realmente de los nuestros. Y su marca distintiva, su mentira principal, es esa negación sobre quién es Jesús. Entonces, ante esta amenaza de engaño, ¿cuál es nuestra defensa? El capítulo no nos deja con la advertencia, sino que también nos muestra la provisión y el mandato de Dios. La defensa principal es interna. Juan habla de una unción del Santo que todos los creyentes tenemos. Esto se entiende como la presencia y la enseñanza del Espíritu Santo que nos capacita para distinguir la verdad del error. Nos da una especie de independencia espiritual frente a los falsos maestros. La responsabilidad del creyente, entonces, es aferrarse a esa verdad original que recibió. El mandato es permanecer, dejar que el mensaje del Evangelio, el que se escuchó desde el principio, eche raíces profundas. La clave es ser constantes en la verdad fundamental. Y esto nos lleva al clímax del capítulo, el llamado final, el gran llamado, es a permanecer en Él, en Cristo. ¿Y el resultado? Confianza y seguridad, no vergüenza, para cuando Él regrese. Ese es el objetivo de toda la enseñanza que hemos visto. Muy bien. Para resumir nuestro recorrido, la seguridad no se basa en que seamos perfectos, sino en la obra de Cristo. La evidencia de que conocemos a Dios es la obediencia y el amor. Tenemos que hacer una elección clara entre amar al mundo y amar al Padre. Estamos equipados para discernir la verdad. Y el llamado central de todo es permanecer, perseverar en Cristo. Y cerramos con esta pregunta, para que nos quede resonando. En un mundo como el de hoy, lleno de distracciones, de filosofías que cambian a cada rato, ¿cómo se ve en la práctica este llamado a permanecer en Cristo? Esa es la gran pregunta que un Juan 2 nos deja.